Esto va a sonar ilógico. Mientras intentas averiguar el cómo, el final ya te eligió, y esa extraña certeza que sientes justo ahora, como si algo dentro de ti supiera antes que tú, es la señal de que cruzaste el umbral invisible que separa el querer del recibir. No llegaste a este video por accidente. Tu frecuencia futura ya organizó este encuentro, y lo que vas a escuchar no es una técnica más para manifestar. Es el reconocimiento de una brújula que siempre apuntó hacia atrás, hacia el final que necesitas sentir para que el camino se revele solo. La mayoría de las personas vive persiguiendo el cómo. Cómo conseguir, cómo lograr, cómo forzar que la realidad se doble a su voluntad. Y mientras hacen eso, el universo les ofrece exactamente lo que están pidiendo: más esfuerzo, más frustración, más distancia entre ellos y lo que desean. Pero tú, si estás viendo esto ahora mismo, ya estás sintiendo algo distinto. Hay un peso sutil en tu pecho, una vibración casi imperceptible en la base de tu cuello. No es ansiedad. Es tu sistema nervioso reconociendo una frecuencia que tu mente todavía no logra nombrar. Esa sensación no miente. Es la primera señal de que el final ya te está eligiendo. Déjame mostrarte la paradoja central que nadie te explica. Cuando persigues el cómo antes de haber sentido el final, estás operando desde la carencia. Tu cerebro interpreta cada paso como confirmación de que todavía no lo tienes, y esa misma interpretación colapsa la posibilidad en un ciclo de aplazamiento perpetuo. Pero cuando inviertes el proceso, cuando sientes el final como si ya estuviese ocurriendo, no como fantasía, sino como certeza somática, como dato corporal, algo cambia en el campo. La brújula inversa, esa aguja invisible que todos llevamos dentro, deja de apuntar hacia el presente conocido y empieza a señalar el futuro inevitable. Y desde ese punto, el cómo deja de ser tu problema. Se convierte en responsabilidad del universo. Los antiguos estoicos entendían esto. Marco Aurelio escribía cada noche visualizando su muerte, no por morbosidad, sino porque sentir el final de la vida le permitía elegir el presente con claridad absoluta. Los físicos cuánticos han rozado esta misma idea sin quererlo. La observación futura colapsa la onda de probabilidad en el pasado. No es magia, es mecánica. Cuando tu yo futuro, el que ya tiene lo que deseas, observa este momento presente, reorganiza los eventos para que encajen. Tú no manifiestas. Tú permites que el final manifestado te alcance. Ahora siente tu respiración. No la fuerces, solo obsérvala. Nota cómo el aire entra frío y sale tibio. Esa diferencia de temperatura es una microseñal de intercambio energético, y mientras lo sientes, tu cuerpo ya está ajustándose a una frecuencia distinta. Esto no es metáfora. Cuando tu sistema nervioso se relaja hacia la certeza del final, las señales químicas cambian. El cortisol baja, la coherencia cardíaca sube, y tu campo electromagnético personal empieza a emitir una firma que atrae sincronicidades. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Y si el problema nunca fue tu falta de claridad, sino tu exceso de control, piénsalo. Cada vez que preguntas ¿cómo lo hago?, estás asumiendo que el método es tuyo, pero el cómo nunca fue tu jurisdicción. Tu única tarea es sentir el final con tanta nitidez que tu cuerpo lo reconozca como real. Y entonces el cómo se despliega solo, a través de conversaciones inesperadas, oportunidades que llegan sin avisar, decisiones que tomas sin saber por qué, pero que en retrospectiva eran inevitables. El final ya te está eligiendo. Cada segundo que sientes esa certeza, estás firmando un contrato con tu yo futuro. Ahora nota algo.
Desde que empezaste a ver este video, ¿cuántas veces has sentido el impulso de pausar, de revisar si esto es real, de preguntarte si estás haciendo algo mal al solo escuchar? Ese impulso es la resistencia del ego, la parte de ti que necesita sentirse en control. Pero justo debajo de esa resistencia hay una quietud, una parte de ti que ya sabe, que siempre supo. Esa parte no necesita que le enseñes nada, solo necesita que dejes de interrumpirla. Aquí llega la primera revelación práctica. El final que buscas no es un evento externo, es un estado interno que colapsa eventos externos. Cuando sientes, no imaginas, no esperas, sino sientes que ya ocurrió. Tu cerebro no distingue entre memoria y anticipación. Ambas activan las mismas redes neuronales. Ambas segregan los mismos químicos. Y si tu biología no distingue, el campo cuántico tampoco. La brújula inversa funciona porque tu sistema nervioso es el único instrumento de navegación que el universo necesita leer. Ahora, si esto te resuena, si algo en tu pecho se está abriendo justo ahora, quiero que hagas algo. No es técnica, es reconocimiento. Comenta, ya siento el final llamándome. Escríbelo. Exactamente así. No lo pienses. Cuando lo escribes, no solo lo afirmas públicamente, le das permiso a tu sistema nervioso para reorganizarse alrededor de esa verdad. Y en el momento en que lo haces, el universo recibe una señal limpia, sin interferencia, de que estás listo para que el cómo empiece a revelarse. Hazlo ahora. El acto de escribirlo es parte del cruce. Volvamos a la paradoja. La razón por la que el cómo no llega cuando lo persigues es simple. Estás buscando desde la frecuencia del no tengo. Cada pregunta ansiosa, cada plan detallado, cada estrategia que creas es una confesión biológica de carencia. Y el universo, que es un espejo perfecto, te devuelve más oportunidades para planear, más razones para esperar, más evidencia de que todavía no. Pero cuando sientes el final, cuando tu cuerpo experimenta la relajación, la certeza, el alivio profundo de ya ocurrió, cambias de frecuencia. Y desde esa frecuencia, el cómo no es algo que buscas, es algo que te encuentra. Hay una tradición antigua en varias culturas que habla de vivir desde el final de los tiempos. No se refiere al apocalipsis. Se refiere a vivir como si ya hubieses llegado al punto donde todo lo que necesitabas se cumplió. Y desde esa perspectiva observar el presente. Cuando haces eso, las decisiones se vuelven obvias, las distracciones se desvanecen, las personas incorrectas se alejan solas y las correctas aparecen sin esfuerzo, porque el final ya te está eligiendo y todo lo que no pertenece a ese final simplemente no encuentra espacio en tu campo. Siente tu columna vertebral, desde la base hasta la nuca, como si fuese una antena. Porque lo es. Cada vértebra capta señales del campo electromagnético que te rodea y cuando tu postura cambia, cuando te sientas como alguien que ya tiene lo que desea, la recepción mejora. No es simbolismo, es biofísica. Tu cuerpo es el receptor más preciso que posees y cuando lo alineas con la frecuencia del final logrado, empieza a captar oportunidades que antes eran invisibles. Ahora te voy a contar algo que probablemente nadie te ha dicho. El universo no te prueba, no te pone obstáculos para ver si eres digno. Esa es narrativa del ego. El universo te refleja. Si sientes que tienes que demostrar algo, el universo te dará escenarios donde tengas que seguir demostrando. Si sientes que ya eres suficiente, que el final ya te pertenece, el universo te dará confirmaciones de esa suficiencia. La diferencia no está en lo que haces, está en desde dónde lo haces. Aquí viene la segunda revelación, y esta es más visceral. Cuando dejas de preguntar cómo y empiezas a afirmar ya es mío, tu yo futuro empieza a enviarte señales. No son señales místicas,
son sincronicidades verificables. Un mensaje inesperado, una conversación casual que abre una puerta, un pensamiento aparentemente aleatorio que, si lo sigues, te lleva exactamente donde necesitas estar. Carl Jung llamaba a esto sincronicidad acausal, eventos conectados por significado, no por causa. Pero la ciencia moderna está empezando a sospechar algo más radical, que el futuro puede influir en el pasado a través de la intención concentrada. No lo llaman así, lo llaman causalidad retrocedente, pero el mecanismo es el mismo. Respira hondo, llena los pulmones hasta el fondo, sostén 3 segundos, suelta despacio. Mientras haces esto, nota cómo tu diafragma empuja hacia abajo y se expande. Esa expansión física es idéntica a la expansión de posibilidades en tu campo. Cuando tu cuerpo se expande, tu realidad también. No porque lo creas, porque la biología y el campo cuántico son lo mismo visto desde ángulos distintos. El final ya te está eligiendo y cada respiración consciente es un voto a favor de ese final. ¿Qué pasaría si dejaras de resistirte? Si en lugar de preguntarte ¿cómo hago para que esto funcione?, te preguntaras ¿qué pasaría si ya funcionó y solo estoy recordando cómo llegué aquí? Esa inversión mental no es un truco, es un reencuadre que tu sistema nervioso entiende perfectamente, porque tu cuerpo no vive en el tiempo lineal, vive en el presente eterno, y en el presente eterno, el pasado y el futuro son igualmente accesibles. Cuando sientes el final, no estás anticipando, estás recordando desde el futuro. Ahora, algo importante. Este no es un video más de manifestación que te pide que visualices y esperes. Esto es diferente, porque lo que te estoy compartiendo no depende de tu creencia, depende de tu disposición a sentir, y sentir no es creer. Sentir es permitir que tu cuerpo registre una frecuencia que tu mente todavía no entiende. La brújula inversa no necesita que la entiendas, solo necesita que dejes de interferir. Piensa en la última vez que algo te salió bien sin que lo forzaras, sin estrategia, sin plan detallado. Simplemente ocurrió. ¿Recuerdas esa sensación? Esa ligereza, esa certeza tranquila de esto ya es mío justo antes de que se materializara. Eso no fue suerte, fue tu frecuencia alineándose con el final, y lo que pasó entonces puede pasar ahora, con todo lo que deseas. La única diferencia es que ahora vas a hacerlo conscientemente. Voy a darte algo concreto. En las próximas 24 horas vas a notar una señal. Puede ser una palabra que alguien dice sin contexto. Puede ser un objeto que ves 2 veces en lugares distintos. Puede ser un pensamiento que llega justo cuando te despiertas. Esa señal no viene del azar, viene de tu yo futuro, confirmándote que el final ya está en movimiento. No la busques, déjala llegar, y cuando la veas, no la analices. Solo di en silencio. Lo veo, continúa. Esa es tu confirmación de que estás en la frecuencia correcta. Ahora nota tu mandíbula. Está tensa. Si es así, suéltala. Separa los dientes, relaja la lengua. Esa tensión no es física, es el control del ego tratando de mantener la realidad en su lugar. Pero la realidad no necesita tu control, necesita tu permiso. Y cuando relajas la mandíbula, estás dándole permiso al universo para reorganizar las cosas sin tu intervención. El final ya te está eligiendo, y tu única tarea es dejar de apretar. Aquí viene la antítesis. Puedes seguir viviendo desde la pregunta o puedes empezar a vivir desde la respuesta. Desde la pregunta, cada día es una búsqueda. Desde la respuesta, cada día es una confirmación. Desde la pregunta, el cómo es tu carga. Desde la respuesta, el cómo es el regalo del universo. La diferencia entre ambos estados no es filosófica, es somática. Uno contrae, el otro expande,
y el universo responde a la expansión. ¿Y si todo el esfuerzo que has hecho hasta ahora fue simplemente para traerte a este punto? Para que escucharas esto justo cuando tu sistema nervioso estaba listo para recibirlo. No es casualidad que sientas lo que sientes ahora. Es causalidad retrocedente. Tu yo futuro, el que ya tiene todo lo que deseas, está observando este momento y colapsando la onda de probabilidad para que tú escuches lo que necesitas escuchar. Esto no llega por azar. Aquí el campo se reordena. Siente la palma de tu mano derecha. Cierra los ojos un segundo si puedes. Siente el calor, el peso, la textura de tu propia piel. Ahora imagina, no, siente, que en esa mano sostienes el resultado final que deseas. No lo visualices como imagen. Siéntelo como peso, como temperatura, como certeza física. Esa sensación, por sutil que sea, es más poderosa que 1000 afirmaciones mentales, porque tu cuerpo no miente, y cuando tu cuerpo siente, el universo responde. Ahora te voy a pedir algo más. Si este video te está moviendo, si algo dentro de ti está reconociendo una verdad que no sabías que conocías, suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No es marketing, es coherencia. Cuando te suscribes, le dices a tu sistema nervioso que eliges seguir recibiendo esta información, y esa elección activa un mecanismo de refuerzo que mantiene tu campo alineado, incluso cuando la mente duda. Hazlo ahora. Es parte del proceso. Y si conoces a alguien que está atrapado en el cómo, que está agotado de planear y forzar y esperar, comparte esta transmisión con esa persona. No porque necesites convencerla, sino porque cuando compartes desde la frecuencia del final logrado, estás actuando como canal, y el universo premia a los canales con más flujo. Compártelo ahora. Es un gesto simbólico que refuerza tu propia alineación. La brújula inversa tiene una regla simple: apunta hacia donde ya estás. Suena absurdo, lo sé, pero es exactamente cómo funciona. El futuro que deseas ya existe como potencial colapsado en el campo cuántico. Tu trabajo no es crearlo, es alinearte con la frecuencia donde ya ocurrió. Y cuando te alineas, el cómo se vuelve irrelevante, porque el cómo es automático. Es la respuesta natural del universo a un campo coherente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido exactamente lo que necesitabas justo cuando dejaste de buscarlo? ¿Cuántas veces la solución llegó en el momento en que te rendiste al control? No fue rendición, fue alineación. Dejaste de interferir y el universo pudo hacer su trabajo. Eso que llamas rendición es en realidad la frecuencia más alta que puedes alcanzar, porque es la frecuencia donde el final ya te está eligiendo y tú simplemente permites que ocurra. Ahora siente tu corazón, no solo el latido. Siente el espacio alrededor del corazón, como si hubiese un campo magnético emanando desde tu pecho, porque lo hay. Los científicos han medido que el campo electromagnético del corazón es 5000 veces más fuerte que el del cerebro, y ese campo es tu verdadero instrumento de manifestación. Cuando tu corazón siente el final como certeza, emite una señal que reorganiza las partículas subatómicas a tu alrededor. No es poesía. Es física. Te voy a decir algo que puede sonar duro. Si todavía no tienes lo que deseas, no es porque el universo te lo niegue. Es porque tu frecuencia todavía está preguntando en lugar de afirmar. Y la pregunta, por naturaleza, mantiene la respuesta a distancia. Pero en el momento en que sientes el final, no como esperanza, sino como hecho consumado, la pregunta desaparece. Y con ella, la distancia. Hay un experimento que puedes hacer ahora mismo. Piensa en algo pequeño que deseas, no algo gigante, algo simple. Ahora, en lugar de preguntarte cómo conseguirlo, siente que ya lo tienes. Nota cómo cambia tu respiración, cómo se relajan tus hombros, cómo algo en tu pecho se abre. Esa apertura es la señal. Esa es la frecuencia del final logrado.
Y si puedes sentirlo con algo pequeño, puedes sentirlo con cualquier cosa. La magnitud no importa, la frecuencia sí. El final ya te está eligiendo. Cada segundo que escuchas esto, tu sistema nervioso se recalibra. Cada imagen que permites, cada sensación que aceptas, cada momento en que no resistes la certeza de que ya es tuyo, estás firmando el contrato con tu yo futuro. Y ese contrato es vinculante, no porque el universo te obligue, sino porque tu biología no puede sostener dos frecuencias al mismo tiempo. O vives desde la pregunta o vives desde la respuesta. No hay punto medio. Ahora, una última cosa. Cuando termine este video, vas a sentir un impulso. Puede ser de actuar, de esperar, de dudar. Ignóralo. En lugar de eso, simplemente respira. Y mientras respiras, repite en silencio. El final ya me eligió. El cómo es responsabilidad del universo. No lo digas como afirmación, siéntelo como verdad y luego suelta. Deja que el campo haga su trabajo. Ahora percibes la brújula inversa actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. El final ya te está eligiendo, y todo lo que necesitas hacer es reconocerlo.